En este universo tan raro a veces que es Internet, de vez en cuando surgen leyendas. ¿Sabes? Historias que empiezan como un susurro en un foro anónimo y de repente, ¡boom!, se convierten en auténticos fenómenos culturales. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una de las más inquietantes, de las más fascinantes del siglo XXI, las backrooms. Es como una pesadilla colectiva que, y esto es lo curioso, empezó con algo tan simple como una foto un poco perturbadora. Pensemos un momento en esa sensación, porque seguro que la hemos sentido alguna vez. Es esa cosa universal. Imagina un pasillo de una oficina por la noche, cuando ya no queda nadie, o un centro comercial después de que cierren, con todos los escaparates a oscuras, un colegio en verano, ¿verdad? Ese silencio tan raro. Son sitios que están hechos para estar llenos de gente, y cuando se vacían se vuelven, no sé, como amenazadores. Pues ese escalofrío, esa sensación en la nuca, esa es la clave de todo esto. Vale, vamos al lío. Lo más curioso de esta historia de terror es que no es como los mitos antiguos, ¿sabes? De esos que no se sabe ni cuándo empezaron. No, no. Esta leyenda es súper moderna y tiene, literalmente, fecha y hora de nacimiento. Podemos señalar el momento exacto en que una sola imagen y un par de frases crearon, bueno, un universo entero de terror. Todo empezó aquí, el 12 de mayo de 2019. El sitio, el foro barra X de 4chan, que es como el rincón de Internet para todo lo paranormal y conspiranoico. Un usuario anónimo, sin más, cuelga esta foto. Y si la miras, a primera vista no parece gran cosa. Una habitación vacía, con ese amarillo como de enfermo, ¿no? La moqueta con manchas, ni una ventana, y esas luces fluorescentes que casi puedes oír el zumbido solo con ver la foto. Es una imagen que no dice nada y a la vez lo dice todo. Muy, muy inquietante. Pero es que minutos después llega un comentario. Y ese comentario lo cambia absolutamente todo. Y aquí está. Este es el texto que lo empezó todo. El comentario venía a decir que si no tienes cuidado y de alguna manera atraviesas la realidad por el sitio equivocado, terminas en las backrooms. Y la descripción que daba era desoladora. Hablaba del olor a moqueta húmeda, de la locura de ese color amarillo, del zumbido constante de los fluorescentes a toda pastilla y de 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías puestas al azar, donde te quedas atrapado. Puf, con solo esas palabras acababa de nacer una leyenda. Y ojo, aquí hay una palabra clave, no clip. Este término es la pieza fundamental y viene directamente del mundo de los videojuegos. El no clip es cuando, por un truco, o más bien por un fallo, por un glitch, un jugador puede atravesar las paredes del juego, salirse del mapa. Al usar justo esa palabra, el mito de las backrooms se define desde el minuto uno no como algo mágico o demoníaco, no. Se define como un fallo en la programación de la realidad, como un error en el sistema operativo del universo, casi nada. Y esto es lo que es súper interesante de la idea original. Al principio, en las backrooms, no había monstruos, no había nada persiguiéndote. El terror, el miedo de verdad, venía del propio sitio. De la soledad más absoluta, de pasillos que se repiten una y otra vez hasta el infinito, de saber que no hay salida, y de ese zumbido de las luces que te vuelve loco. Es el horror del vacío, un vacío que por alguna razón nos suena de algo, nos resulta familiar. Claro, lo que empezó como una idea muy simple, una foto y un texto corto, tardó 0, en explotar. La gente en Internet se apropió del concepto y empezó a añadir cosas, a construir sobre esa base. Se convirtió en una especie de proyecto de escritura colaborativo a nivel mundial. De repente, las backrooms ya no eran solo un sitio, sino todo un universo que no paraba de crecer. Un multiverso de terror de lo cotidiano. Para poner un poco de orden en todo esto, la propia comunidad inventó la idea de los niveles. El nivel 0, claro, es el que ya conocemos, las habitaciones amarillas de la foto original, pero a partir de ahí la imaginación se desbocó. El nivel 1, por ejemplo, ya es un rollo mucho más industrial, oscuro, que agobia un montón. El nivel 2 es un infierno de tuberías que queman con vapor por todas partes. Y el nivel 3, pues un complejo de oficinas gigante y abandonado. Y la lista sigue y sigue, ¿eh? Hay miles de niveles creados por la comunidad, cada uno más raro y peligroso que el anterior. Y sí, es verdad que con el tiempo la gente empezó a añadir entidades, monstruos y cosas así. Pero seamos sinceros, el terror de verdad de las backrooms, el original, siempre ha sido otra cosa. Es psicológico. La amenaza real no es que te pille un bicho, es la soledad. La desorientación de no saber dónde estás, sin norte, sin sur, sin salida. Es saber que poco a poco te vas a volver loco en ese laberinto sin fin. Vale, durante un tiempo, esto de las backrooms era un secreto a voces. ¿Sabes? Algo de nicho, para la gente que se movía por ciertos foros. Pero llegó un momento clave. Un momento en el que este mito digital pegó el salto. Salió de esos rincones oscuros de Internet y explotó en la cara de todo el mundo. Y cuando digo explotó, me refiero a una explosión a lo grande.
Y el culpable, por así decirlo, de esa explosión fue un chaval, un cineasta jovencísimo llamado Kane Parsons, o Kane Pixels en YouTube. En enero de 2022 subió un corto rollo found footage, como si fuera una cinta VHS de los 90. En él se ve a alguien que tal cual se cae de la realidad y aparece en las backrooms. La estética, el sonido, la atmósfera, era todo perfecto. El vídeo se hizo viral de una forma brutal. Luego hizo una serie que expandió la historia y fue increíble. Y el éxito fue tal que en 2023 la productora A24, que son palabras mayores, anunció que iban a hacer una película y que la dirigiría él mismo, un adolescente. O sea, el viaje completo, del foro de Internet a Hollywood. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo pero a la vez nos fascina tanto esta idea? ¿Qué tiene esa imagen de una habitación amarilla para que se nos clave tan dentro? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la psicología, en lo que significan esos espacios y cómo conectan con los miedos de hoy en día. Hay un concepto clave para entender todo esto, el de espacio liminal. Suena complicado, pero es muy fácil. Un espacio liminal es un lugar de paso, un sitio que está entre dos puntos. Piensa en pasillos, salas de espera, aeropuertos por la noche, parkings vacíos. Son sitios por los que pasamos, pero en los que no nos quedamos. Están hechos para que haya gente moviéndose. Por eso, cuando los vemos vacíos, sin nadie, su función desaparece y se vuelven raros, inquietantes. Pues bien, las backrooms son eso. Son el espacio liminal definitivo, llevado a su versión más terrorífica. Y claro, por eso nos toca tanto la fibra. Porque las backrooms son en el fondo una metáfora potentísima de las ansiedades que tenemos hoy en día. Esa sensación de alienación en una oficina enorme e impersonal, la monotonía de la rutina, de hacer lo mismo día tras día, esa sensación de estar atrapado en un sistema, en un trabajo sin sentido. Pues las backrooms cogen todo ese vacío de los espacios modernos, oficinas, centros comerciales, y lo convierten en un infierno de verdad. Bueno, y ya para ir cerrando, es importante que nos quedemos con una idea. Las backrooms no son una historia de miedo más y punto. Son algo distinto. Representan una evolución del terror. Un terror, digamos, posmoderno, que le da la vuelta a las reglas de siempre y encuentra el miedo donde menos te lo esperas, en las cosas de todos los días. Fijaos en esta comparación que se ve súper claro. El terror de toda la vida se basa en el miedo a lo que no conocemos. Castillos, fantasmas, la oscuridad. Pero las backrooms hacen justo lo contrario. Su miedo se basa en lo que conocemos demasiado bien, en lo cotidiano pero llevado a un extremo absurdo. Aquí el miedo no está en la sombra, sino debajo de una luz fluorescente que te deja ciego. No hay monstruos, hay nada, vacío. No es un castillo gótico, es una oficina de esas sin alma. Al final, ese es el legado de las backrooms. Es la encarnación de un miedo muy de nuestro tiempo. El miedo a que la propia realidad, con sus oficinas y sus rutinas, se rompa. A que todo este tinglado en el que vivimos no sea más que una simulación que tiene fallos, un sistema que de repente hace glitch y te quedas atrapado fuera, y no puedes volver. Y todo esto nos deja con esa pregunta final, ¿no? Una idea que ya no es un susto de un momento, sino algo que se te queda ahí dando vueltas. La pregunta es, ¿y si la realidad tuviera un fallo? ¿Qué pasaría si, por un simple error, te sales del mapa y caes en otro sitio? Un sitio que está justo ahí, detrás de las paredes que vemos todos los días.